gracias. Buenos días a todos. Como ha comentado mi compañera Raquel, yo les voy a comentar una de las terceros bloques que hemos dicho de esta directiva, de la Directiva Europea 2019/1023, que habíamos dividido, separado en tres principios o tres modificaciones, mejor dicho, de la ley. En primer lugar, los mecanismos de alerta temprana y planes de reestructuración que ha comentado mi compañera Raquel en el día de hoy. El segundo bloque era la segunda oportunidad, que comentó ayer mi compañero Jesús Casero, y el tercer bloque que me toca a mí hoy explicaros es el de medidas de eficiencia en el tema de procedimientos de insolvencia. Pues bien, en cuanto a las medidas de eficiencia y que vienen promovidas sobre todo por esta directiva europea, es en advertir, como ya les comentaba ayer, una necesidad. La necesidad principal es que había un determinado procedimiento antes de la directiva que no se acomodaba a las necesidades de lo que eran determinados deudores que eran pequeños y medianos empresarios, lo que conocemos como pymes, micropymes. El legislador europeo esta necesidad y esta necesidad es advertida también por el legislador español. Aprovechando esta directiva, se introduce en el ordenamiento jurídico español a través de la Ley 16/2022 un procedimiento específico, un procedimiento ex novo que va a tratar la insolvencia concreta de estos deudores. ¿Por qué? Porque muchos de vosotros conoceréis el procedimiento tradicional, el ordinario, el procedimiento concursal, el cual era un procedimiento muy rígido, muy tasado, con una larga duración en cuanto a tramitación y procedimiento y sobre todo con unos elevados costes, como les comentaba ayer, que era la intervención de determinados profesionales como era el administrador concursal. Muchos de vosotros, cuando estáis en la situación de crisis, insolvencia, podemos llamarlo, lo primero que nos decíais es ¿cuánto me va a costar esto? ¿Cuánto me va a costar el administrador concursal? Cuando estamos hablando de determinadas empresas, de un determinado volumen, pues incrementar el gasto en determinados profesionales donde ven que la salida es la liquidación era un poco una limitación para utilizar estos mecanismos. Todas estas ideas son las que se recogen en la directiva y se transponen luego a través de la Ley 16/2022 para buscar una solución y un acomodo a estos deudores, porque tienen que estar sujetos a un procedimiento más rápido, más ágil y, sobre todo, menos costoso. Como ven, la primera pregunta, ¿por qué un procedimiento especial para microempresas y autónomos? Pues si nos cogemos en la exposición de motivos de la Ley 16/2022, detecta que el mayor núcleo de deudores que presentan un concurso son unos deudores muy específicos, como les decía, estos microempresarios. ¿Y por qué? Porque este tipo de empresas, de pymes, hay una alta volatilidad y rotación. El 25,98% no llega a un año de vida, el 14,27% no supera los 3 años, el 16,72% alcanza los 7 años y el 20,58% más o menos no llega ni a los 15 años, es decir, no pasa a la tercera generación. Es decir, que hay un número muy elevado de empresas y de empresarios con unas necesidades que no se ven solventadas con el anterior procedimiento. ¿Cuál es el objetivo entonces de esta ley? Pues principalmente tomando la inspiración de la directiva, 3 puntos. En primer lugar, el uso de las tecnologías digitales, menor duración de los procedimientos y reducción de costes. Estos 3 puntos se desarrollan en la ley a través de una serie de medidas que les comentaré en contraposición con lo que era el procedimiento ordinario y que se mantiene para otro tipo de deudores que no sean microempresarios, que son los que recoge el artículo 685 y que les comentaré a continuación. ¿Y dónde se regula este procedimiento especial para microempresas? Pues se regula en el texto refundido de la ley concursal. A través de esta ley, de la ley 16/2022, se crea un libro tercero específico para el tratamiento de este procedimiento concursal para estos deudores y entró en vigor a partir del 1 de enero de 2023, es decir, todavía no tenemos una práctica muy consolidada, sobre todo en el uso de la tecnología, como ahora les comentaré. Que cambia constantemente. Y que cambia constantemente y que ahora comentaré las incidencias que pueden resultar, sobre todo en ese uso de la tecnología, porque
al hilo de lo que me comentaba mi compañera Raquel ahora, hay muchas veces que hay una limitación de uso de tecnología en cuanto a los juzgados, porque por mucho que la ley quiera correr y quiera establecer una serie de mecanismos, muchas veces los juzgados no están adaptados. Hay un servicio de microempresas, que ahora lo comentaré, que es una plataforma donde todo este procedimiento especial se va a tramitar. Sin embargo, muchos juzgados todavía no están conectados o habilitados a esa plataforma y hay una especie de disfunción porque tenemos que irnos a esa plataforma con una serie de formularios y a la vez todavía tener que presentar por escrito y mediante procurador en el juzgado. Pero bueno, yo creo que eso es una ineficiencia que hay, pero que con la actividad y las mejoras que se están haciendo se solventará. Como decía, este procedimiento es un procedimiento especial para microempresas. ¿Y qué es una microempresa? Esto es importante porque es lo que nos va a determinar ir o no a este procedimiento. La microempresa, según atiende el artículo 685 de la ley concursal del texto refundido, dice que son todos los deudores que sean personas naturales o jurídicas que lleven a cabo una actividad empresarial o profesional y reúnan las siguientes características. En esta primera frase me voy a detener en la palabra actividad, porque es una cosa que está dando bastante controversia en los juzgados en cuanto si desarrollo la actividad o he dejado de desarrollar la actividad por eso de no generar más impuestos, de no tener que liquidar un trimestre más. Si paro la actividad, ¿podría someterme o no me podría someter a este procedimiento? Pues es algo discutido y discutible, porque como saben, y si no lo saben se lo comento, hay un procedimiento al que todos le llaman vulgarmente como el concurso express, que está regulado en el libro primero de la ley concursal, que permite, cuando el deudor no tiene bienes suficientes para afrontar los gastos propios del concurso, solicitar el concurso y cerrarlo de manera automática. Entonces, en este planteamiento, cuando hay un concurso de microempresas que cumple estos requisitos, nos plantea la duda de si debemos ir al procedimiento especial de microempresa o si debemos, por el contrario, irnos, cuando no tengamos masa suficiente para afrontar el concurso, irnos al procedimiento del libro primero del artículo 300 bis. Pues en este caso no hay unanimidad. Es verdad que la mayoría de los juzgados se están decantando porque cuando se cumple una serie de requisitos, es decir, la definición del artículo 685, eres una microempresa, tengas o no tengas actividad, tendrás que ir por este procedimiento, porque entienden que la finalidad y el espíritu de la ley, de la directiva, que utiliza un término más amplio de microempresa, es este. Y, por tanto, no podríamos irnos al artículo 377 bis para abrir y cerrar el concurso express. Pero, como les digo, hay discrepancia de criterios. Yo les expongo el criterio mayoritario, sobre todo del juzgado de lo mercantil de Santander y Sevilla, que se han pronunciado al respecto. Continuando con lo que es el deudor y la calificación de deudor como microempresa, la ley establece dos condiciones más para tener esta consideración. La primera de ellas es haber empleado durante el año anterior a la solicitud una media de 10 trabajadores. Aquí muchas veces algunos clientes nos preguntan, bueno, yo es que he tenido 20 trabajadores pero a tiempo parcial. Bueno, cuando nos referimos a 10 trabajadores es 10 trabajadores que hayan computado en las horas máximas legalmente establecidas. El segundo punto, tener un volumen de negocio anual inferior a 700.000 euros o un pasivo inferior a 350.000 en el ejercicio anterior a la presentación de la solicitud. Aquí parece que son dos requisitos, pero no son dos requisitos cumulativos, sino que es uno o, por eso les he puesto en rojo la palabra o un pasivo inferior de 350. Es decir, si tengo menos de 10 empleados y tengo un negocio, una cifra de negocio anual inferior a 700.000 euros, sí seré una microempresa que deba estar sujeta a este procedimiento especial. O si tengo un pasivo inferior a 350.000, pero una cifra de negocio superior a los 700.000, también estaré enmarcado dentro de lo que se considera una microempresa y, por tanto, tendré que tramitar la insolvencia a través de este procedimiento especial. El procedimiento especial afectará, como les pongo ahí, a todos los acreedores con independencia de su origen y naturaleza. Todos quedan sujetos a este procedimiento especial y afectará en consecuencia tanto a los bienes del deudor como a todos los derechos que tenga. ¿Cuándo es aplicable
el procedimiento especial de microempresa? Pues bueno, esto ya les ha adelantado mi compañera Raquel, que pueden darse varias situaciones cuando estemos en probabilidad de insolvencia, en estado de insolvencia inminente o en estado de insolvencia actual. Estos tres estados son muy importantes porque en función del estado en el que nos encontremos podrán estar legitimados uno u otros de los actores que pueden solicitar este tipo de procedimiento. Cuando el procedimiento es instado por el deudor, podrá hacerlo tanto en probabilidad de insolvencia, en estado de insolvencia inminente o en insolvencia actual. Sin embargo, cuando estamos hablando de otros legitimados, como pueden ser aquellos socios que son responsables de las deudas sociales o los acreedores, podrán solicitar este tipo de procedimiento cuando la sociedad la sociedad deudora o el autónomo empresario sea el deudor, cuando esté en causa de insolvencia actual. Es decir, no cabe en otro supuesto, no cabe ni en probabilidad de insolvencia ni en estado de insolvencia inminente. ¿Y cuándo se debe solicitar la apertura de este procedimiento especial? Pues aquí no ha cambiado el deber en cuanto a la solicitud. El deber legal se mantiene y debe solicitarse dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en la que hubiera conocido o debido conocer el estado de insolvencia actual. Aquí hay una excepción y es algo que a veces se nos escapa. Y es que esta obligación de los 2 meses se ve reducida a 1 mes, es decir, tendríamos que solicitar el procedimiento especial de microempresas dentro del mes si lo que queremos es, dentro de un plan de continuación, y que es una de las fases y una de las vías de este procedimiento especial, afectar a los créditos públicos, a los créditos que se puedan someter a un plan de continuación. Entonces, si queremos aplicarles unas quitas o unas esperas, tendremos que solicitarlo dentro de 1 mes y no dentro del plazo general de 2 meses antes de conocer el estado actual de la insolvencia. ¿Es obligatorio acudir a este procedimiento especial a todas las microempresas? Sí, o sea, no pueden acudir al procedimiento ordinario previsto. Todos los que cumplan los requisitos que hemos dicho del artículo 685 tienen que acudir y someterse a este procedimiento especial. ¿Y cuáles son las características del procedimiento especial para microempresas? Sobre todo en contraposición con el procedimiento concursal que teníamos anteriormente y que la directiva lo que promueve es esa reforma para hacerlo más accesible, más ágil y más eficiente. Pues en primer lugar, una de las características más destacadas es que solo será perceptiva, es decir, obligatoria, la intervención de abogado y procurador. El resto de profesionales que intervienen en un procedimiento concursal es opcional. ¿Cuáles son estos resto de profesionales? Pues puede ser el experto en reestructuración o el administrador concursal. La intervención de estos 2 profesionales queda a facultad bien del deudor o bien del acreedor. Y una de las novedades que introduce esta ley es que los honorarios del administrador concursal o del experto en reestructuraciones serán a cargo de aquel que haya solicitado su intervención o también puede y da libertad en este aspecto que las partes, tanto deudor como acreedores, puedan llegar a pactar los honorarios y ver cómo contribuyen en la intervención de este profesional. Otro aspecto muy relevante, en contraposición con el anterior procedimiento concursal, es que se crea una plataforma electrónica donde se va a tramitar este procedimiento. Esta plataforma electrónica, creada por el Ministerio de Justicia, da acceso tanto a los deudores como a los acreedores. Es verdad que para tener acceso como deudor, normalmente no y obligatoriamente, únicamente está capacitado lo que es el abogado y el procurador, que será el que tenga que promover el inicio de ese procedimiento concursal. En cuanto a la documentación, ya lo comentaré con posterioridad, todo el procedimiento se ciñe a una serie de formularios muy tasados, es decir, hay 32 formularios que prevén cada una de las situaciones que se pueden dar dentro de este procedimiento. Como puede ser, en primer lugar, y desde el punto de vista del deudor, el inicio del procedimiento. Pues ahí hay que rellenar un formulario con una serie de datos, identificación del domicilio social, aportar una lista, el inventario de bienes y la lista de acreedores. En cuanto a la lista de acreedores, y esto lo voy a unir con otro de los puntos posteriores, que es la utilización de medios electrónicos, una de las grandes novedades es que todas las comunicaciones se van a hacer de forma electrónica a través del correo electrónico de cada uno de los acreedores.
Por eso, a la hora de comunicar el concurso, es importante que en la lista de acreedores se indique de forma precisa cuál es el email de cada uno de los acreedores, porque en ese email se tendrá que comunicar y notificar todas aquellas actuaciones que se vayan produciendo dentro del concurso. Con esto, ¿qué quiere decir? Que es un procedimiento que rompe con el anterior en el sentido en el que toma el liderazgo de este procedimiento no es un administrador concursal, sino que es el propio deudor. El propio deudor es el que pilota este procedimiento y el que tiene una serie de obligaciones. Y esto es muy importante porque cuando se declaraba el concurso por el antiguo procedimiento, las facultades del administrador se podían ver suspendidas o no, pero estaban sujetas a la supervisión o autorización del administrador concursal. En este supuesto, no. En este procedimiento especial, el deudor es el responsable de pilotar este procedimiento y será, sin limitación alguna, el que lo continúe hasta su finalización. Con esto, y aquí hay una importante introducción en el artículo 688, en el que dice que cuando se presenta la documentación para el procedimiento especial y se incurre en una inexactitud grave, es decir, se produce un error en cuanto al activo o al pasivo comunicado a la lista de acreedores, está sujeto a culpabilidad. Es decir, automáticamente, cuando el activo o el pasivo que se hubiesen comunicado fuera superior o inferior, ahí se lo pongo, sea inferior al 20% comunicado en el formulario, siempre que suponga al menos un importe de 10.000 euros. Por tanto, es muy importante, que es verdad que este es un procedimiento muy flexible donde el deudor lo va a liderar, pero es muy importante ser muy riguroso con toda y cada una de la documentación que se va a presentar, puesto que si hay una discrepancia mayor de un 20% entre el activo y el pasivo, puede ser considerado como un concurso culpable. En cuanto a los actos procesales, es otra de las novedades que se introduce a raíz de la normativa de la Directiva Europea, y es que todos conocíamos cuando en un procedimiento ordinario normal anterior había que comunicar un crédito o había un incidente, pues teníamos que presentar una demanda incidental que tenía una serie de trámites y tenía unas vistas. En este caso no, en este caso lo que se produce es que habrá comparecencias y vistas por medios telemáticos. Y les pongo un ejemplo. En el caso de que en la lista de acreedores nosotros tengamos un crédito que ha sido reconocido por una cantidad inferior o por una naturaleza distinta a la que nosotros consideramos, dentro de los 20 días posteriores al auto declarando la apertura del procedimiento especial, tendremos, a través de un formulario normalizado, ponerlo en conocimiento del deudor y del juzgado, porque de esto se me había olvidado decir. Todas las comunicaciones electrónicas las realizará el deudor a cada uno de los acreedores, pero siempre en copia del letrado de la Administración de Justicia, porque al fin y al cabo es un procedimiento judicial abierto que da mayor libertad, pero no quita para que esté siempre tutelado y con las garantías de un procedimiento judicial. Entonces, esto es muy importante. Por eso les decía la importancia de tener la dirección de email de cada uno de los deudores para cumplir con este requisito y posteriormente para que forme el expediente electrónico judicial, dar traslado de todas ellas a la Administración de Justicia a través del letrado de la Administración de Justicia. Es verdad, y aquí es una cosa práctica que les voy a comentar, la incidencia que hemos tenido, que la ley dice que tendrás que poner en copia al letrado de la Administración de Justicia de todas y cada una de las comunicaciones que se vayan haciendo. ¿Qué pasa? Que si nosotros ponemos al letrado de la Administración de Justicia en todos y cada uno de los emails, pues imagínense qué ordenador o qué servidor deben tener para poder atender todas esas solicitudes. Entonces, en la práctica lo que están adoptando los juzgados es, no, mire, usted tiene que cumplir con la notificación en el email de cada uno de sus acreedores. Y una vez que usted lo haya notificado, lo que va a hacer es recopilar todas esas comunicaciones y en un único escrito, poniéndome la relación de todos los deudores a los que ha comunicado con identificación de su email, me lo presenta mediante su abogado y su procurador en el juzgado, de tal forma que así pueda quedar recogido en el expediente del concurso todas las comunicaciones y cumplir con los requisitos de la ley. Pero no me pongan ustedes en copia con todos porque es imposible, no es eficiente.
Por eso les decía que dentro del buen espíritu de la directiva y de esta ley, lo que se pretende es correr mucho, pero a veces los juzgados tienen una serie de limitaciones que se van a ir solventando poco a poco. En cuanto a los incidentes o las resoluciones o las impugnaciones que puedan haber dentro de este procedimiento, es importante saber no solo los plazos, sino cómo hacerlo. Y aquí hilo con el último punto, que son las resoluciones judiciales. Las resoluciones judiciales van a ser orales. Esto quiere decir que si, por ejemplo, yo tengo reconocido un crédito por una cuantía o por una naturaleza que no es la que yo considero, yo tengo que presentar una impugnación, un incidente, y se lo tengo que hacer saber al deudor. Es importante que en esa comunicación digamos si queremos o no queremos vista en caso de discrepancia. Porque si no lo solicitamos, el juez, si considera que con la documentación aportada por el deudor y el acreedor es suficiente, resuelve automáticamente. Si no, y uno de los dos intervinientes solicita una vista que va a ser telemática, y por decirles un ejemplo, es lo que se conoce entre los abogados vulgarmente como las vistas TikTok, porque van a ser todas telemáticas y se van a resolver esas controversias que se puedan suscitar de forma oral, es decir, van a ser dictadas mediante sentencias orales. Lo que les quería decir, y por no irme del caso práctico que les quería comentar, es que en ese supuesto en el que un acreedor impugna su crédito reconocido por el deudor, es muy importante, aunque estemos hablando de formularios muy tasados y con poco espacio para poder realizar alegaciones y aportar documentación, que la aportemos. Y les voy a poner un claro ejemplo de un caso que ha sucedido. Una empresa en concurso donde tiene un contrato de alquiler. Ese alquiler tenía un número, el domicilio social de la empresa estaba en el domicilio que arrendaba y tenía el número 4. Pues bien, el acreedor, el arrendador, comunica su crédito por todos los meses que han estado sin pagarle y en las facturas se advierte que el arrendamiento pone que era el número 2. Entonces tenemos el domicilio social, el contrato de alquiler está en el número 4 y las facturas emitidas por ese contrato están en el número 2. El acreedor comunica, el deudor ya lo ha manifestado en la memoria y no se dice nada más. Entonces el juez, como nadie le ha solicitado la vista para poner de manifiesto las controversias que se puedan surgir, resuelve automáticamente. ¿Y qué ocurre? Que había un problema. Un problema que era tan sencillo como que el plan urbanístico del sitio donde estaba ubicado el inmueble arrendado había cambiado la numeración de los domicilios y por eso había una discrepancia entre el número 2 y el 4. El domicilio social en la memoria se había actualizado, sin embargo, en las facturas venía arrastrando el número del domicilio antiguo. Se le propone al juez una aclaración al respecto, porque era muy importante, porque solo había un contrato de alquiler y así se recogía en la memoria, y en ese contrato, en ese inmueble, mejor dicho, arrendado, era donde estaban los bienes necesarios de la actividad de la concursada, que se iban a liquidar. Pues bueno, el juez resuelve y dice y entiende, sin escuchar a las partes, que el contrato está resuelto y que los bienes están en otra nave sin contrato, o sea, en precario. Entonces, claro, aquí se crea una grave indefensión. ¿Y aquí cuál es el problema? Que el juez lo que dice es, ustedes me han presentado los documentos, yo he entendido lo que ustedes me han dicho y he resuelto. Nadie, ninguna de las dos partes, me ha solicitado la vista ante las discrepancias habidas y, por tanto, resuelvo. Y resuelvo mediante un auto que no es recurrible. No es recurrible. Es verdad que es un mal menor, porque una de las cosas que este procedimiento especial de microempresas prevé es una limitada duración. Entonces, al fin y al cabo, el pobre arrendador lo que tendrá que aguantar son 3 meses, o en el peor de los casos, 4 meses en recuperar la posesión. Eso sí, no va a haber pagado sus rentas. Entonces, bueno, estas son las principales novedades de este procedimiento especial. El Servicio Electrónico de Microempresas, ahí lo ven, por el Ministerio de Justicia ha habilitado esa página web donde se puede acceder
En principio por los profesionales. Como he dicho, en el caso de deudor, cuando se vaya a presentar el concurso, la intervención es abogado y procurador. Ahí sí pueden acceder los acreedores cuando comuniquen sus créditos. Eso es, los acreedores, siempre que tengan certificado electrónico y se les pueda reconocer, ellos sí pueden hacer las comunicaciones o, en todo caso, las impugnaciones, puesto que, como hemos dicho, solo es obligatorio abogado y procurador para la solicitud, no para la intervención. Es decir, los acreedores no necesitan ir acompañados de abogado y procurador. Aunque, como les he comentado anteriormente, dado las distintas comunidades autónomas que forman España y los distintos sistemas informáticos que muchos tienen, es verdad que el más utilizado y común es el SNET, pero en determinadas comunidades autónomas tienen sus propios sistemas, que a veces no están conectados. Y entonces muchas veces los acreedores lo que deben hacer es cumplimentar el formulario, como así ya me ha pasado en algunas resoluciones del juzgado, en este caso el juzgado mercantil de Bilbao, te dice: cumpliménteme el formulario, y una vez que me cumplimente el formulario me lo presenta con abogado y procurador. Entonces, uno de los principios esenciales del procedimiento especial, que es la reducción de costes, no se estaría cumpliendo, puesto que ya me está obligando usted a mí a tener que contratar abogado y procurador como acreedor para poder cumplir con lo que me dice la ley. Entonces, esto es una de las cosas que todavía está por mejorar y que esperemos que no muy a largo plazo se pueda solventar. Dicho todo esto, y una vez hechas las principales características del procedimiento especial de microempresas, les voy a comentar muy brevemente cuáles son las fases. No sé cómo voy de tiempo. Menos cuarto. Vale, pues voy a ser muy rápido, sobre todo para dejarles un tiempo de preguntas por si nos quieren trasladar cualquier duda o cuestión. ¿Cómo se puede tramitar este procedimiento especial de microempresas? Pues bueno, la ley prevé en principio 3 vías. El plan de continuación y luego una liquidación que se puede desdoblar en dos vías, por decirlo de alguna forma. Una liquidación ordinaria total, una enajenación singular de todos los activos de la sociedad, o bien una enajenación parcial que conserve parte de la actividad mediante una venta de la unidad productiva. Por tanto, la ley, este procedimiento especial, prevé 3 vías o 3 fases. Un plan de continuación, una liquidación manteniendo parte de la actividad mediante una transmisión de la unidad productiva y una liquidación total en el caso de que nos vayamos a la liquidación ordinaria. Antes de optar por estas 3 vías, se puede iniciar una negociación, es lo que anteriormente comentaba mi compañera Raquel, el preconcurso, lo que algunos conocemos como el artículo antiguo 5 bis. En esta negociación, es decir, el deudor puede comunicar al juzgado de lo mercantil que va a iniciar unas conversaciones con sus acreedores para intentar bien un plan de continuación, que ahora les explicaré en qué consiste, pero básicamente es en preservar la actividad y, en todo caso, la propiedad de esa compañía mediante un plan de negocio que recoja una serie de condiciones y requisitos, o bien intentar una venta de la unidad productiva, es decir, una liquidación parcial de la actividad. El deudor tiene la obligación, o mejor dicho, tiene la facultad de comunicárselo al juzgado y tiene un plazo de 3 meses. En 3 meses, que no son prorrogables, deberá optar por una u otra vía. Transcurridos los 3 meses, si persiste el estado de insolvencia actual, tiene la obligación de someterse al procedimiento especial de microempresas, eligiendo una de las 2 opciones o caminos que se prevén: procedimiento de continuación o procedimiento de liquidación con o sin transmisión de empresa en funcionamiento. En cuanto al preconcurso, es importante, y esto yo creo que es una ineficacia que puede resultar cuando se solicita el preconcurso. En el preconcurso nosotros podemos informar al juzgado que se está negociando con los acreedores y a la vez solicitar la suspensión de ejecuciones sobre bienes necesarios para la continuación de la actividad mientras se está negociando. Ahora bien, esa suspensión de ejecución nunca podrá afectar a crédito público. Entonces, al fin y al cabo, esto es una limitación importante de este mecanismo que pone al alcance la ley de los deudores, porque si limitamos y excluimos a los créditos públicos, cuando en la mayoría de los casos son los más elevados, condiciona que este mecanismo tenga utilidad en muchos de los casos. Dicho esto,
Aquí les pongo más gráficamente cuáles son los mecanismos o las fases en las que se puede dar este procedimiento especial de microempresas. Una negociación previa como preconcurso en los que los 3 meses intento negociar con mis acreedores, bien un procedimiento de continuación o bien un procedimiento de liquidación parcial con una transmisión de unidad productiva. En cuanto al procedimiento de continuación, pues ahí les expongo, tiene que haber un plan de pagos, un plan de viabilidad, tiene que haber un business plan, es decir, lo que se pretende y sobre todo es el fundamento, garantizar a medio corto plazo la viabilidad de la empresa. Si eso no se puede garantizar, no estaríamos en un procedimiento de continuación y teníamos que abrir, en su caso, el procedimiento de liquidación. Una de las características principales que prevé la ley, sobre todo a la hora de poder ir por uno de estos módulos o no, es que si el deudor, la deuda con créditos públicos es superior al 85%, nunca podrá someterse a un procedimiento de continuación y tendrá que abrir inmediatamente el procedimiento de liquidación. El procedimiento especial de microempresas, como le hemos dicho, como he dicho anteriormente, es un procedimiento muy amplio en el que cabe la posibilidad de ir modulando. Esto quiere decir que si nos vamos a someter directamente a un procedimiento de liquidación, no quiere decir que sobrevenidamente podamos vender parte de una unidad productiva, porque la finalidad desde la ley es siempre preservar la actividad, que no se devalúen los bienes y sobre todo la permanencia de los puestos de trabajo. Y por último, utilizando estas dos vías, ahí les expongo que podríamos acceder a la posible exoneración de deudas. En cuanto al procedimiento de continuación, pues bueno, la ley prevé un contenido potestativo, es decir, opcional, donde tiene que identificarse y facilitarse una serie de datos. Ahí les he puesto una relación de lo que se debe o debe contener el plan de continuación. Una relación nominal y cuantía de los créditos afectados por el plan, los efectos sobre los créditos, es decir, el plan de continuación sobre qué se va a sustentar y qué es lo que va a proponer, unas quitas, unas esperas, una combinación de ambas, bien una conversión de préstamos participativos o su capitalización, es decir, cuál es lo que se propone a los acreedores. Se puede hacer una agrupación de los créditos en clases, igual que en los planes de reestructuración. Puede haber un plan de pagos que incluya cuantías y plazos, no puede incluir, sino que debe incluir. Es importante saber en qué cuantías y en qué plazos se va a pagar. También se debe indicar cuáles son los efectos sobre los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento, como puede ser contrato de arrendamiento, contratos de leasing que sean necesarios para la actividad del deudor, justificación de los medios para cumplir el plan, incluyendo fuentes de financiación, es decir, cómo vamos a desarrollar eso y qué medidas tenemos para que efectivamente se cumpla y preserve a medio corto plazo la viabilidad de la sociedad, las garantías que cuenta la ejecución del plan, la descripción de las medidas de reestructuración operativas, ya puede ser mediante una reestructuración de plantilla o todas aquellas medidas que puedan considerarse oportunas. Y una memoria explicativa aquí del plan de viabilidad en cuanto al business plan, cómo se pretende sacar a la sociedad y cómo pretende la sociedad recuperar esa viabilidad. Por último, este plan de continuación se someterá. Bueno, antes de decirles cómo se homologa el plan, es verdad que el contenido del plan está limitado y no puede quedar sujeto, y es un contenido prohibido, como le pongo ahí, a créditos de derecho público. Como ven, siempre todo lo que hablamos de derecho público está limitado. Entonces, muchas veces la viabilidad de este tipo de herramientas se condiciona y es algo que se está discutiendo mucho y que incluso está en Europa pendiente de resolución en muchos casos. Perdón. ¿Puede ser sometido al plan de continuación cualquier crédito? Pues en principio sí, salvo las excepciones que les pongo ahí. Créditos de alimentos derivados de una relación familiar, parentesco o matrimonio no podrá ser sometido al plan de continuación. Es decir, un empresario que se haya visto en un procedimiento de familia, por ejemplo, en el que debe una pensión de alimentos, no puede someter el cumplimiento o el pago de esa pensión a un plan de continuación. Eso está totalmente prohibido. No se podría incluir. Créditos derivados de daños extracontractuales, tampoco. Créditos laborales distintos del personal de alta dirección, tampoco. Créditos públicos calificados como privilegiados, tampoco podrían ser parte del plan de continuación.
cuotas de seguridad social que correspondan a contingencias comunes, profesionales o accidentes de trabajo o enfermedad que deba abonar la empresa. Estos puntos quedan limitados y no pueden ser parte del plan de continuación. ¿Cómo se aprueba el plan de continuación? Pues una de las ventajas o novedades que prevé la ley es que se puedan formar clases y que esto pueda condicionar su aprobación. En cuanto a su aprobación, aquí hay una cosa importante y que cambia respecto al procedimiento anterior. Cuando se presenta un plan de continuación y los acreedores no votan, el silencio se entiende que es positivo, no es negativo como anteriormente en los procedimientos anteriores. Es decir, que si usted como acreedor le presentan un plan de continuación y no expone por qué no está a favor de él, se entiende que habrá sido aprobado. Esto, y como les exponía, tiene una excepción. ¿Y cuál es la excepción? Pues otra vez nos encontramos con el crédito público. El crédito público no podrá consentir tácitamente la aprobación de un plan y, por tanto, no se entenderá homologado si el crédito público es necesario para adoptar esa mayoría. En el caso de que no se presenten ningún tipo de alegaciones sobre el plan, este plan quedará aprobado y no requerirá, esto es una de las cosas que sí se ha agilizado en cuanto a tiempos procesales, no requerirá la homologación expresa del juez. Simplemente, cuando venza el plazo para presentar alegaciones, quedará automáticamente homologado y será de obligado cumplimiento. En cuanto a la homologación, podrá solicitarlo, si así se desea, al juez, lo podrá hacer el propio deudor o cualquier acreedor. Por no extenderme más, ya que creo que vamos justos de tiempo, voy a resumirlo muy rápido y voy a hablarles del siguiente punto o la siguiente fase que prevé el procedimiento especial, que es el procedimiento de liquidación con o sin transmisión de empresa en funcionamiento. Resumiéndoles, en el caso de que nos vayamos a una liquidación ordinaria, es decir, no podemos garantizar ya la viabilidad de la sociedad, nos vamos a una liquidación, a un cierre. La diferencia con el procedimiento anterior es que aquí los plazos se acortan y se acortan mucho. Son 3 meses. En 3 meses tenemos que liquidar todos los bienes de la sociedad. ¿Y cómo los debemos hacer? Pues la ley prevé que pueda ser a través de una empresa especializada o bien a través de una plataforma de subastas, que es la que les he puesto a continuación. Bueno, esta plataforma electrónica de liquidación de bienes. Lo que muchos conocen también, antes les hablaba de las vistas TikTok, pues ahora les hablo de una especie de Wallapop. Esto es lo que llaman ahora el Wallapop. ¿Por qué? Porque aquí se van a subir todos los bienes de forma individualizada cuando vamos a una liquidación, a una enajenación singular de todos los bienes, donde en esta plataforma se subirá cada uno de los bienes y se pujará en ese periodo de 3 meses. Una vez concluido los 3 meses, si se han vendido los bienes, se procederá a emitir un certificado que se unirá al expediente electrónico del juzgado y con lo que se haya obtenido en su caso, si es que se obtiene algo, pues se pagará a los acreedores conforme a la prelación de créditos que marca la ley. Entonces, esta plataforma es una de las novedades. Las novedades son que el plazo de duración son 3 meses, prorrogable en 1 en el caso de que así se solicite y que sea necesario para vender todos los bienes. Y la segunda fase de esta liquidación, o la primera, según la opción que quiera intentar el deudor, es la transmisión de la empresa o de sus unidades productivas en funcionamiento. Como les decía, esta fase se puede solicitar bien al inicio del procedimiento especial, es decir, solicito en la declaración de concurso con un procedimiento en base al procedimiento especial con venta de la unidad productiva, o bien me someto a un plan de continuación y seguidamente, por causas sobrevenidas, puedo presentar una oferta de venta de unidad productiva. Es decir, que no es un procedimiento cerrado, sino que se puede adaptar a las circunstancias que vaya habiendo. Es decir, puedo someterme a una liquidación ordinaria de todo el activo, sin embargo, por circunstancias puede suceder que algún interesado, cuando estoy haciendo la liquidación, quiera quedarse con parte de una unidad productiva. Pues en ese caso no queda limitado. Se podría optar por esa venta de esa actividad o de esa unidad productiva. Y por concluir, porque no quiero extenderme más, porque creo que me he pasado el tiempo, justo. Bueno, pues muchas gracias y nos sometemos a
Bueno, aquí la aquí participación. era la participación de los acreedores, porque es verdad que hemos hablado siempre desde el punto de vista del deudor, pero los acreedores también tienen que decir en este procedimiento. Entonces, ahí he puesto varios de los actuaciones que puede hacer, como puede solicitar la apertura del procedimiento especial, lo que podría ser considerado como el concurso necesario, puede solicitar la transformación del plan de continuación por incumplimiento en plan de liquidación y, por último, y por no extenderme más, lo más importante es que cuando hay un auto de apertura de procedimiento especial, el acreedor tiene que ver si su crédito ha sido reconocido por su cuantía y por su naturaleza. Si esto no es así, tiene 20 días para comunicarlo y es lo que les comentaba con anterioridad, tendrá que resolver el juez mediante auto si quién tiene la razón, si la tiene en su caso el deudor o el acreedor y resolverá sobre la cuantía precisa y concreta. Aquí son pantallazos. Sí quería hacer una mención que antes lo he pasado por alto. En los marcos de reestructuración, cuando queremos extender las medidas a acreedores disidentes o salvar la financiación, es obligatorio que haya un experto en reestructuración. Ese experto en reestructuración será el que valide que este plan de reestructuración permite la continuidad de la empresa y también que se han llegado a los acuerdos, la formación de las clases tiene una lógica. Es obligatorio, igual que Julio ha dicho, que en microempresas no siempre existe un administrador concursal, sino solamente cuando se le pide. En los marcos de reestructuración sí que es obligatorio que haya un experto en reestructuración. Y yo he tenido alguno en la que hay algún experto en reestructuración que ha presentado un escrito en el juzgado diciendo que la empresa era inviable y no podía ser objeto de una reestructuración, sino más bien de un concurso liquidación. Por lo tanto, confiemos en que no siempre van a ir de la mano esos expertos de reestructuración del deudor, porque al final también normalmente son administradores y tienen su buen nombre y su responsabilidad frente a un juzgado que si al final hace mal el trabajo no le volverán a nombrar. Por lo tanto, confiemos en la profesionalidad de estos profesionales. Como vamos y no queremos, todos tenemos obligaciones ahora, si queréis hacer alguna pregunta, si no, creo que bueno, estamos a vuestra disposición, tanto Jesús Casero, Julio Fernández como yo, en ponernos en contacto por medio de nuestros compañeros de C Consulting y podremos resolver dentro de nuestras posibilidades las dudas que podáis tener. Disculpar que ha sido un poco más denso, pero la materia no la podremos hacer mucho más entretenida, ¿no? Dentro de lo que es la materia hemos intentado ser lo más afable posible. Si hay alguna pregunta. ¿Algo que puntualizar? No, en principio, bueno, vamos a quedar pendiente del acreedor. Sí, por matizar, es dentro del procedimiento especial de microempresas, y esto es una de las cosas que comentaba con Jesús, es si nos podemos ir al procedimiento especial de microempresas cuando el deudor no tiene masa o no tiene actividad. O sea, lo conocido por concurso express. Por concurso express. Entonces, eso ya es una de las cuestiones que he intentado tratar. Y lo que decíamos es que no hay un criterio unánime entre los jueces. Hay algunos que se postulan por el que dice que no, siempre y cuando se cumplan las condiciones y el deudor se quede recogido dentro del artículo 685 en cuanto a las características que debe cumplir, menos de 10 empleados, 700.000 cifra de negocio inferior o 350.000 de pasivo. Siempre que cumpla esos requisitos hay que ir a este procedimiento especial, se tenga o no se tenga más. Hay otros que dicen que no porque no está regulado específicamente en este libro tercero y nos tendríamos que ir al artículo 37 bis. Pero sí, en el último formulario que yo he entrado, sí que estaba el tic de poner ya crédito sin masa. Crédito sin masa. De hecho, nosotros tenemos la experiencia práctica de haber presentado 2, los cuales han sido resueltos y han concluido. Sí. ¿Qué diferencia tiene entre el concurso express y el procedimiento especial para microempresas? Pues bueno, que al fin y al cabo el concurso express del artículo 37 bis es un procedimiento que se abre y se cierra muy rápido, de tal forma que los acreedores muchas veces no se enteran. Y esto es una de las trampas, dicho coloquialmente o entre comillas,
que se utiliza por el deudor para que los acreedores no se enteren, y muchas veces cuando tú vas a reclamarle te das cuenta de que ha sido liquidada y que se ha inscrito ya en el registro mercantil, porque hay menos información. Entonces, es algo que choca con la garantía del procedimiento y la información que se debe facilitar. Por eso muchos dicen que cuando se cumplen los requisitos de microempresa hay que ir al procedimiento especial específico y no al libro primero, sino concentrado todo en el libro tercero, que para eso se ha creado. Bueno, pues si no hay intervenciones, os agradecemos de nuevo la asistencia, que ha sido bastante numerosa las 2 sesiones que hemos tenido. Muchísimas gracias. Esperamos haber contribuido al conocimiento de la directiva, que es lo que al final se pretendía. Y bueno, pues ser más consciente de los mecanismos que hay para adelantarnos a las crisis. Y si somos asesores, intentemos ayudar a los clientes a que adopten esas medidas antes de que sea demasiado tarde. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y quedamos a vuestra disposición. Muchas Adiós, gracias. gracias. Buen día a todos. Gracias a todos. Gracias también, Raquel, Jesús. Sí que me gustaría comentar a los asistentes, antes de cerrar la sesión, que nos ayudaría mucho si contestaran la encuesta, ¿vale? Que para el proyecto pues, nos interesa mucho conocer vuestra opinión. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias.